Pues realmente no podríamos entender el Renacimiento alemán sin esta figura de Alberto Durero, un artista polifacético que ejerció una decisiva influencia en artistas del siglo XVI, tanto alemanes como en los Países Bajos. Llegó a ser admirado por maestros italianos, nada menos que como Rafael Sanzio, como Tiziano. De hecho, hay constancias de que mantuvo contacto con Leonardo da Vinci y con Giovanni Bellini, este artista del norte de Italia. Sus grabados, porque además fue un grabador, están considerados hitos fundamentales de su amplia producción artística y alcanzaron gran difusión, además de inspirar a múltiples artistas posteriores, incluyendo a los nazarenos del siglo XIX y a los expresionistas alemanes de principios del siglo XX. Alberto Durero nació el 21 de mayo de 1471 en Nuremberg, ciudad a la que estuvo íntimamente unido. Su padre, Alberto Durero también, el Viejo, era un orfebre húngaro que emigró a tierras alemanas y fue su primer maestro. Y de esta primera formación, el joven Durero heredó el legado del arte alemán del siglo XV, en el que estaba muy presente, por cierto, la pintura flamenca del gótico tardío. Los artistas alemanes no tenían dificultad en adaptar su propia tradición gótica a la de artistas flamencos como Robert Campin, Jan van Eyck, pero sobre todo como Roger van der Weyden. Así que, ¿qué vamos a encontrar en la obra de Alberto Durero? Les decía hace un momento que es un artista sui generis, el primero de muchas cosas, entre ellas el primero en datar y firmar sus obras con un sello distintivo. Aquí tenemos su sello como un timbre que se realizó en 1971, pero esa era es como un logotipo que se inventa, una A y dentro de la A una D, Alberto Durero, como si fuera un sello distintivo que va a colocar en todas sus obras, datando cada una de ellas, lo cual es sumamente interesante porque es de un personaje visionario. También fue el primer pintor que realiza autorretratos como único propósito, es decir, no como autor disfrazado en una obra de arte, que también lo hace, ya lo veremos, sino que por darse el gusto de autorretratarse. Es el que convierte, digamos, el autorretrato como un subgénero del retrato. Por supuesto que también va a incluir su imagen en prácticamente todas sus obras. El gran dibujante, un gran pintor de acuarelas, gouache y óleo. Aquí tenemos una muestra de ello en esa ala que está realizada con gouache, que es verdaderamente asombrosa. Y por supuesto fue un experto grabador con una producción inclusive superior a la pictórica y con un gran lujo de detalles que veremos en sus grabados. Y a diferencia de muchos otros artistas cuya vida es conocida a través de biografías que fueron compuestas después de su muerte, la vida de Alberto Durero es mucho más fácil de reconstruir porque el propio artista la documentó en diarios muy detallados y también se tiene una copiosa correspondencia, una correspondencia que tuvo con diversas personalidades
con lo cual también se conoce parte de su vida. Por otro lado, tenía esa costumbre de firmar y de datar la mayoría de sus obras, al parecer, y yo diría que casi con seguridad, plenamente consciente de su fama, pero quizá con esa intención de la trascendencia. Este precoz artista dibujó su primer autorretrato, este que vemos aquí en la imagen, cuando tenía tan solo 13 años, y vean ya qué talento para autorretratarse. Más tarde, entre 1490 y 97, pinta este famoso retrato de su padre, Alberto Durero el Viejo. Este retrato actualmente se encuentra en la Galería de los Uffizi. Es formidable, en donde retrata la esencia de su progenitor. Y mucho después, hacia 1514, realizó este boceto al carboncillo de su madre, Bárbara Holper. Este retrato se encuentra en los museos estatales de Berlín y la obra fue realizada poco antes de la muerte de ella. La vemos ya efectivamente una mujer de edad avanzada, y eso todavía llama más nuestra atención porque Alberto Durero hace alarde justamente de ese talento, de una descripción, casi podríamos pensar que exacta, de cómo era el rostro de su mamá, y seguramente con todo el cariño lo habrá realizado. El joven Durero aprendió la técnica del delineado en el taller de su padre, justamente, y su formación como grabador de piezas de oro le sería de gran utilidad a lo largo de toda su carrera. Recordemos que su papá era orfebre. De 1486 a 89 trabajó como aprendiz en el taller del pintor y grabador alemán Michael Wohlgemuth en Nuremberg. Al terminar su formación se trasladó a Basilea, donde permaneció 2 años, durante los cuales compuso xilografías, son los grabados en madera, para ilustrar libros. Uno de los encargos más importantes en esa época fue la ilustración del libro satírico del poeta francés Sebastián Brandt. Lo mencionamos la semana pasada como fuente de inspiración para el Bosco, con ese libro de La nave de los locos, lo recordarán. Bueno, se tradujo al alemán en 1507 y se le atribuyen 75 de las 106 imágenes que aparecen en el libro. Aquí vemos 2 de ellas. Ilustraciones para ese libro de La nave de los necios. Prácticamente más de la mitad de las ilustraciones son de la autoría de Durero. Estos son 2 ejemplos y que tienen un pie en una inscripción, una cita en la parte inferior que habla de lo que se muestra en la imagen y que tiene que ver bueno, está escrito por el propio Sebastián Brandt. En la izquierda dice: quien no estudia la verdadera ciencia, él mismo se toca los cascabeles y es conducido en la cuerda de los necios. Son ejemplos de la temática del libro. En el caso de la imagen de la derecha dice: el primer danzante soy en el baile de los necios, pues sin provecho muchos libros tengo que ni leo ni entiendo. Muy interesante este libro escrito por Sebastián Brandt e ilustrado en su mayor medida por el propio Alberto Durero. De regreso a su ciudad natal, Durero se casó en 1494 con Agnes Fey, que era hija de un comerciante alemán. Fue un matrimonio acordado por su padre.
Cuenta Durero, por ejemplo, en una de sus correspondencias, dice, cuando regresé a casa, Hans Frey negoció con mi padre y me dio a su hija, cuyo nombre de soltera era Agnes. Me dio y celebró la boda en el año 1494. Aunque al parecer el matrimonio no fue feliz. Pero de esa época es este retrato que se considera el primer autorretrato autónomo sobre caballete de la pintura alemana. Está realizado sobre papel pergamino y después pegado al lienzo. Y lo realizó durante su estancia en Estrasburgo, donde recibió noticias de su padre instándole a regresar a Nuremberg justamente con motivo de su matrimonio. En el retrato observamos cómo se retrata de una manera bastante soberbia, su efigie destaca por lo altanero de su mirada y por ese fondo neutro contra el que destaca más su figura. Su tocado es algo extravagante, pero bueno, estamos hablando de la última moda alemana. Y entre los dedos lleva una flor de cardo que puede simbolizar la fidelidad del hombre, aunque esta flor también se emplea como símbolo de Cristo. Además de la fidelidad conyugal, también tiene esa simbología. Y el significado religioso está apoyado probablemente por la inscripción del cuadro que reza, el de arriba dicta mi destino. Aquí hay varios comentarios de estudiosos, porque algunos sostienen que ese cardo se refiere a esta inscripción que está junto a su firma. El de arriba dicta mi destino, como que se refiriera a Dios, podría ser, pero también podría tratarse de su padre y podría estarse refiriendo a que el de arriba, o sea, su papá, dicta su destino, o sea, su matrimonio con Agnes Frey. Entonces es un significado ahí hasta cierto punto oculto o difuso más bien, no se sabe a ciencia cierta qué es lo que trató de decir tanto con el símbolo de ese cardo, así como la inscripción que coloca junto a su firma. Por otro lado, pues ya empezamos con esta idea de autorretratarse de una manera simplemente por el gusto de retratarse a sí mismo. En 1495, Durero viaja a Italia por primera vez y ahí va a permanecer durante un tiempo aquí en este lugar que vemos en la imagen en Venecia. Y fascinado se dedicó a estudiar la influencia del arte clásico en el arte contemporáneo italiano, o sea, me refiero a la época renacentista en Italia. Y al igual que otros artistas del Renacimiento, como Piero la Francesca o Leonardo da Vinci, Durero estaba convencido de que en la antigüedad los escultores habían descubierto la fórmula matemática que permitía esculpir a la perfección la anatomía del cuerpo humano. También pensaba que las matemáticas y la geometría podían aplicarse al arte para conseguir una perspectiva realista, tanto en pintura como en grabado. Así que el resto de su vida la pasó estudiando el arte italiano y también hizo algunos tratados. Uno de los artistas italianos que más admiró fue Andrea Mantegna, también del norte de Italia. Tanto que en 1494 había realizado un grabado. Este grabado que vemos a la izquierda del bacanal del Sileno, bacanal con Sileno, perdón, justamente basado en el del pintor de Padua, Andrea Mantegna,
la batalla de los dioses marinos. Se inspira en el grabado que vemos a nuestra derecha, que se encuentra justamente ahí en Viena, en la Albertina, y inspirado en él, crea el del Bacanal con Sileno. Cuando regresa a Nuremberg en 1498, Durero realiza una serie de 15 gilografías inspiradas en el arte gótico, que son conocidas como el Apocalipsis, que tuvieron su fama en su momento. Y pocos años después, en 1504, pinta este cuadro, que es uno de los más conocidos de Durero, que se encuentra en la Galería Uffizi en Florencia, La adoración de los magos. Fue un encargo de Federico Savio. En principio era un panel central de un retablo que se conocía como el retablo Habash. Las alas laterales se encuentran en el Instituto Stradel de Frankfurt, el Museo Wallaf Richard de Colonia y la antigua Pinacoteca de Múnich. Destaca en la obra el tratamiento que hace Durero de la perspectiva. La dirección del punto de fuga es en diagonal. Con una gran precisión observamos cómo estudió esta perspectiva y todas las proporciones que realiza de una manera muy bien lograda. Y como en la mayoría de sus obras, vamos a encontrar al artista retratado en la composición. En este caso, como autor protagónico en el papel del rey de mediana edad. Como les comentaba al principio, en la mayoría de las obras de Alberto Durero vamos a encontrar su propio retrato. Se va a autorretratar como autor, ya sea visitante, como autor disfrazado de algún personaje o como autor protagónico, que es en el caso de esta imagen, que es uno de los Reyes Magos, el que vemos justamente en la parte central de la imagen. Y si nos acercamos un poco más, también vamos a encontrar que en esta piedra, que es aquí a un lado de la Virgen, encontramos su firma, Alberto Durero, y la fecha en que realizó la obra. La curiosidad de Durero era insaciable y eso lo empujó a viajar de nuevo a Italia en 1505 con el objetivo de respirar el mismo aire que respiraban los artistas del mundo clásico. Durante esa segunda visita conoció a Giovanni Bellini y a otros artistas italianos, de los cuales hablaría en una carta fechada en 1506. Dice Alberto Durero: tengo muy buenos amigos italianos que me advierten que no alterne con sus pintores, ya que muchos son mis enemigos y copian mis obras en las iglesias y donde pueden. Luego me critican diciendo por ahí que no son buenos porque siguen los patrones clásicos. Pero Giambellino, es decir, Giovanni Bellini, me ha elogiado con creces ante muchos caballeros. Justamente de esta época es esta obra que vemos aquí de Jesús entre los doctores. Esta obra representa un tema que se inscribe dentro de la infancia de Jesús, que está reseñado en el Nuevo Testamento y además en el Evangelio árabe de su infancia, donde se destaca su papel como maestro. Se sabe que el hecho tuvo lugar cuando Jesús tenía alrededor de 12 años. La Virgen y San José habían perdido a Jesús y después de 3 días de búsqueda lo encontraron en un templo de Jerusalén, sentado en medio de los doctores, a los que preguntaba y escuchaba y a los que dejaba sorprendidos con sus propias respuestas.
La obra, datada y firmada en el papel que sobresale en primer término, aquí se alcanza a ver aquí a la izquierda, incorpora además una inscripción en latín que dice, obra hecha en 5 días. Esta tabla perteneció a la colección Barberini, en cuyos inventarios está registrada a partir de 1634. De su paso por esta colección, conserva en su reverso 2 sellos con el escudo de la familia. Y en 1934, ya en el siglo XX, estuvo en la Galería Mercuria en Lucerna, donde fue adquirida en ese mismo año para la colección Thyssen-Bornemisza, ahí en Madrid, donde se encuentra actualmente. Recordar que ya el Museo Thyssen-Bornemisza ya es nacional, porque fue legado por la familia Thyssen. En esta obra vemos cómo hay 6 doctores que forman un círculo de cuyo centro justamente emerge la figura de Jesús. Las manos de uno de los rabinos y la del niño constituyen por su posición y plasticidad el foco de atención de la escena. Las medias figuras y la colocación de unas cabezas sobre un fondo que casi no existe enlazan este óleo con composiciones italianas del siglo XV. Sin embargo, las deformaciones caricaturescas del rostro del rabino, sobre todo el que lleva la cofia, nos conducen a figuras de Leonardo, ¿las recordamos? Estos dibujos de Leonardo caricaturescos que son bastante similares al de Durero. Aunque también podría haber una referencia del Bosco, pero yo me inclino más hacia las figuras de leonardescas. Pero también nos recuerda la composición a un cuadro de Andrea Mantegna. ¿Lo recuerdan? Esta adoración de los magos que realizó hacia 1500, que justamente él es el que inicia con esta idea de colocar a los personajes muy cercanos al espectador y omite cualquier cualquier fondo, cualquier paisaje, sino que solamente coloca a las figuras principales de la iconografía, la Sagrada Familia con los Reyes Magos prácticamente es lo que está colocando Andrea Mantegna. En el caso de su obra. En el caso de la obra de Alberto Durero, Jesús entre los doctores, sigue esa misma lógica, coloca a Jesús en la parte central, en donde, como hemos visto, juega un papel muy importante ese lenguaje corporal a través de las manos tanto de Jesús como ese doctor con el que está discutiendo, y cómo los otros ministros inclusive traen gruesos libros como comparando los dichos por Jesús. Es una obra sumamente interesante por todos estos aspectos. Regresa nuevamente a Nuremberg en febrero de 1507 y es importante destacar que a Durero como a otros artistas gustaban de ir a Italia, pero un poco como que Alberto Durero es el que inaugura esta tradición de llegar a Italia, de conocer a estos maestros del Alto Renacimiento, que están rescatando el arte clásico, etcétera, etcétera. Pero también por lo cual es motivante ir a Italia para Alberto Durero, es porque él se da cuenta que en Italia deja de ser un simple artesano y se convierte en un artista realmente importante. Y eso hace que
su ego crezca, eso hace que él se sienta mucho mejor estando en Italia, que absorba todo este conocimiento y que regrese con una nueva actitud a Nuremberg. Lo hace después de su segundo viaje en 1507 y es cuando pinta estas dos obras, quizás unas de las más famosas, que a la larga se van a convertir en uno de los cuadros más copiados, que son Adán y Eva. Inclusive también primero había hecho un grabado de Adán y Eva a partir de ese grabado crea este par de obras que son realmente maestras. Y en la obra del artista muestra esa obsesión por las proporciones ideales del cuerpo humano. A la muerte de la esposa de Durero, las tablas fueron adquiridas por el ayuntamiento de Nuremberg, que en 1586 las ofreció al emperador Rodolfo II, que era un apasionado coleccionista del artista alemán, y ya en el siglo XVII, en 1648, a la caída de Praga, formaron parte del botín de los suecos. Años después, en 1654, la reina Cristina de Suecia, que deseaba centrar sus colecciones en el arte italiano, las regaló a Felipe IV, quien supo apreciar, por supuesto, estas pinturas como modelos clásicos del perfeccionismo del desnudo humano y de inmediato las instaló en las llamadas bóvedas de Tiziano, que estaban en el Real Alcázar de Madrid, junto con el resto de su colección de desnudos. Estas obras suponen un intento de sintetizar esas enseñanzas que recibió en Italia, buscando un equilibrio entre el italianismo y el germanismo, a fin de alcanzar la perfección del ideal del cuerpo humano, para lo que el asunto bíblico en realidad, en este caso, era un simple pretexto. El artista tenía un conocimiento del desnudo clásico que rayaba una altura prodigiosa, como podemos observar, al tiempo que esa exactitud del dibujo revela un pulso de grabador único, anclado en las tradiciones del norte. Es un par de obras realmente magníficas. Y estas obras es importante comentarles que fueron restauradas, sobre todo en el caso de la obra de Adán, tuvo una intervención mucho más profunda que la de Eva, porque la tabla de Eva estaba en mejores condiciones, pero la de Adán era verdaderamente, necesitaba cirugía mayor. Más o menos alrededor de 2010, si no me equivoco, fueron estudiadas y restauradas. En el PDF que les voy a mandar van a encontrar tres videos. Uno se refiere al proyecto de restauración, otro es el proceso de restauración y el otro es el proceso de restauración del soporte. El día de hoy, verano. Pero es a partir de esta obra que Durero empieza a recibir encargos del príncipe Federico III de Sajonia y del emperador Maximiliano I. Relata Durero en su diario, dice: me mandó llamar urgentemente para que hiciera su retrato. Lo he hecho al carboncillo. He hecho también el retrato de su criado Antonio y tuve que comer con el rey, que se mostró muy agradable conmigo. El domingo, víspera de Santa Margarita, ha ofrecido un gran banquete al emperador, a doña Margarita y a la reina de España, y me invitó. Sin embargo, Margarita de Austria curiosamente mostraría cierta animadversión hacia Durero. Cuando éste le ofreció un retrato del emperador Maximiliano, ella lo rechazó. Dice: he visitado a doña Margarita y le he enseñado mi emperador, el cual quise regalarle,
pero como le ha desagradado, me lo he vuelto a llevar, escribió con pena el artista. Es posible que se refiriera a este retrato que vemos aquí, que en la parte superior tiene una inscripción exaltando las cualidades de Maximiliano I y se proclama su gloria para la posteridad. La granada que sostiene en la mano es su emblema personal. Bajo una corteza de apariencia banal, esta fruta esconde en realidad numerosos granos, queriendo simbolizar la unión entre sus estados bajo una única autoridad. Esto es interesante porque dependiendo del contexto en que se encuentran los símbolos, van a tener una interpretación u otra. Hemos visto la granada en el contexto religioso que tiene una interpretación, pero en este contexto, en el retrato de Maximiliano, tiene otra interpretación, más bien una cuestión política. Durero fue un hombre de profundas convicciones religiosas, por cierto, y un gran admirador de Martín Lutero, al que había conocido en Augsburgo y al que siempre quiso retratar. El artista escribió: y si con la ayuda de Dios me encuentro con el doctor Martín Lutero, lo retrataré cuidadosamente y le grabaré en cobre en duradera memoria del cristiano que me ayudó en mis grandes ansiedades. La influencia que Lutero tuvo sobre Durero puede verse justamente en esta obra que vemos aquí, que el artista regaló al Consejo de Nuremberg. Según numerosos críticos, sería una de sus obras cumbre. Los santos Juan y Pedro, fácilmente reconocibles porque llevan su atributo más típico, que es la llave, que aparecen en el panel de la izquierda, mientras que en la derecha aparecen San Marcos y San Pablo. Tanto Marcos como Pablo llevan una Biblia en la mano, mientras que Juan y Pedro están los dos leyendo la primera página del propio Evangelio de Juan. Y la donación consta en un documento en 1506 que cuenta con este texto: al burgomaestre y consejo de la ciudad de Nuremberg. Espero os dignaréis poner la vista en esta modesta pintura que yo estoy contento de ofreceros. La he escogido entre las pocas obras que me quedan, pero está pintada con más cuidado que cuanto he hecho. Creo que no hay nada más digno para mí que ofrecerlos a vuestras excelencias. Alberto Durero murió el 6 de abril de 1528 a causa de unas fiebres. Su insaciable interés por todo aquello que le rodeaba, fuera creación del hombre o de la naturaleza, acabarían con su salud. Un día, el artista, que ya no era joven, se enteró de que había aparecido una ballena en la costa de Zelanda, la provincia más meridional de la costa holandesa. Raudo partió hacia ahí, pero para cuando Durero llegó a las inmediaciones de la costa, la ballena ya había desaparecido. Pero el artista tuvo la mala suerte de contraer en ese lugar unas fiebres palúdicas que debilitaron irreversiblemente su salud. A pesar de ello, siguió trabajando hasta el día de su muerte, dejando tras de sí más de 70 pinturas, 100 grabados, todo tipo de xilografías y unos 1000 dibujos y libros sobre geometría y teoría de las proporciones. Su influencia ha sido enorme y es visible tanto en la obra de artistas de su época como de maestros posteriores como Goya, Dalí o Picasso inclusive. El gran Alberto Durero. Vamos ahora a conocer algunas de sus obras y vamos a iniciar justamente
con sus autorretratos, que son varios, son de buena calidad. Y aquí, como les comentaba hasta él, ningún artista se había autorretratado con tal deliberación y constancia. Con él se inicia la estela de artistas fascinados por su propia imagen como Rembrandt o Picasso. En 1636, el ayuntamiento de Nuremberg regaló esta tabla y un retrato del padre de Durero a Carlos I de Inglaterra, en cuya moneda la compró David Murray, quien a su vez la vendió al embajador español Alonso de Cárdenas para don Luis de Haro, que en 1654 se la regala al rey Felipe IV. La satisfacción de su propia capacidad artística se comprueba en la inscripción que está en el alféizar de la ventana, escrita en alemán y que dice 1498. Lo pinté según mi figura. Tenía 26 años. Alberto Durero. Muy interesante porque justamente era este tipo de retratos era manera de presentación para sus clientes. Pero llama la atención que no se pinta como lo que era, como un pintor, como un artista, sino más bien se pinta como un caballero, porque lo que les decía a sus clientes es, ven este retrato, es maravilloso, tiene todo el tipo de detalles, esto es lo que yo soy capaz de hacer si me encargan un retrato. Entonces, era un poco para enaltecer la figura del retratado con su propio autorretrato. Muy al estilo ya italiano, como podemos ver justamente con esa ventana a un lado, a través de la cual podemos ver un paisaje muy elaborado. Este otro retrato lo realiza cuando tenía 29 años, como figura en la inscripción en la parte derecha superior del cuadro. Sin embargo, parece mayor. Se le ve de frente al espectador, vestido de pelliza, así se llamaba ese tipo de traje, con esos largos cabellos y una expresión muy seria, pero serena. Las facciones, la cara, pero sobre todo la mirada es cautivadoramente profunda. Son ojos verdes que están un poco hundidos, con una expresión, dicen algunos historiadores, sincera, noble y honesta. Muy pocos cuadros han llegado a transmitir tal efecto y Durero lo ha logrado con su propio rostro. De hecho, hasta nos recuerda la iconografía de Esce Homo. Si alguien que lo viese sin saber que se corresponde a un autorretrato de Durero, tal vez pensaría que se trata de la imagen de Cristo, porque además coloca su mano en la parte inferior que pareciera o como que da esa idea de ese gesto de bendición de Jesús, pero él tiene el cuidado de no hacer ese gesto, pero coloca los dedos de tal manera que de repente pareciera que se trata de ese gesto de bendición. Muy interesante estos autorretratos de Durero. También en el género del retrato se destacó, por ejemplo, este lo pinta en Italia, es una joven veneciana, lo pinta regresando a ese viaje que hace a Italia. La modelo está orientada de derecha a izquierda, a diferencia de lo que ocurre en sus autorretratos, tanto el de 1493 como el del 98. El autor aquí nos muestra un mayor dominio y libertad, lo que representó para él la trascendental experiencia veneciana. Este cuadro fue muy importante
y bueno, es muy importante dentro del corpus de Durero, tanto que la imagen fue una de las que se emplearon en algunos billetes alemanes en 1926, con lo cual el retrato de esta joven veneciana, como podrán imaginar, se hizo muy famoso en, ahí en Alemania. Entre los últimos retratos que realizó Durero se encuentra este magnífico de Jacob Muffiel, que era el burgomaestre de la ciudad del año en que el artista donó las tablas de los 4 apóstoles, y no se excluye que este evento esté vinculado justamente al retrato. La exactitud en la ejecución de los detalles, como esa perfecta carnación o esa pelliza hecha pelito por pelito, no compromete el vigor del conjunto ni tampoco la energía psicológica que caracteriza a la figura. En ese sentido, Durero continúa con esa tradición flamenca de cuidar hasta el más mínimo detalle en las líneas expresivas, lo más fidedignas al personaje retratado. Es impresionante. Por eso, esa anécdota que comentaba en el video, Pilar, ahorita se me escapa su apellido, que es experta en el arte nórdico, en el arte del norte de Europa, en donde Giovanni Bellini, al ver este cuidado, estas líneas tan minuciosamente colocadas, pensaba que tenía un pincel especial. Y le dice, bueno, regálame uno de tus pinceles, ¿no? Le regaló uno como muchos que él tenía. No, era esa destreza, ese talento de grabador justamente con ese trazo tan puntual, tan delicado, el que hace que estos trabajos de Durero sean realmente asombrosos. En lo que se refiere a la temática religiosa, vamos a ver varios ejemplos, todos ellos sumamente interesantes, y comenzaremos con esta Virgen, esta obra se llama La Virgen o la Fiesta del Rosario, una pintura en cargo del banquero Jacob Fugger, quien lo alojó en su viaje a Italia, y era en 1506 el intermediario entre el emperador Maximiliano y el Papa Julio II con respecto a la coronación de Maximiliano. Por ello, en la tabla aparecen, como podemos observar, el emperador Maximiliano, que lo vemos a nuestra derecha, que está siendo coronado por la Virgen, y el Papa Julio II, que la vemos siendo como testigo de este acontecimiento. Y detrás de ellos, algunas personas de sus comitivas, tanto del Papa como del emperador. Durero crea una imagen muy colorida, claramente podemos ver esa influencia veneciana con estas obras, en donde el color va a ser muy importante para él, tomados de los artistas venecianos, y en la naturaleza aderezada con esos pequeños angelitos revoloteando en el cielo y siendo testigos de esta celebración, y 2 de ellos están por coronar a la Virgen justamente. Mientras la Virgen está coronando al emperador Maximiliano, ella está siendo coronada por este par de querubines en la parte alta. Y un detalle interesante es este que les comento, que en las obras de Durero es común que aparezca su efigie. Aquí lo vemos, está aquí de este lado, aquí se los pongo agrandando la imagen, ya sea que aparezca como autor disfrazado, como autor visitante, como espectador o como
lo hemos visto como protagonista de la obra, como ya vimos en la Adoración de los Magos. En esta obra lo encontramos así a la derecha, bajo un árbol, sosteniendo una hoja con su firma. Durero mira al espectador haciendo hincapié en que él es el autor de la obra. Ese es otro detalle. Siempre va a aparecer en alguna parte mirando al espectador como diciendo, hey, aquí estoy, y además con una nota que nos dice, esta obra fue hecha por mí, Alberto Durero. Va a demostrar la influencia italiana en pinturas de grandes composiciones que realiza entre 1507 y 1511, que tienen en común, además de ese gran formato, que son composiciones tumultuosas, con interacción de elementos circulares, geométricos, siguiendo esa forma clásica renacentista. Esta imagen, por ejemplo, representa la muerte de 10,000 soldados que fueron crucificados por el rey persa Sapor II en el monte Ararat, en tiempos de los emperadores romanos Adriano y Antonino Pío. El origen se encuentra en una leyenda que se dice fue traducida de un original griego o el desconocido por Anastasio el bibliotecario en el siglo IX. Aparecen en el cuadro alrededor de 140 figuras, algo muy infrecuente, por cierto, en Durero, cuyas composiciones tenían un número muy inferior de personajes. Bueno, pues estas 140 figuras, muchas de ellas se ven sometidas a diversas formas de tortura y ejecución. Por ejemplo, si nos vamos a la parte alta, encontramos cómo en esta zona montañosa los persas están arrojando a los cristianos al vacío prácticamente. En otro lugar, en la parte baja, vamos a encontrar que están matando están siendo personas sometidas en diversas formas de tortura y ejecución. Y aquí matan a un cristiano clavándole una estaca en el cuerpo prácticamente. Aquí vemos que está a otro a punto de ser degollado. En fin, que son una serie de torturas por todos lados. Y en la parte delantera izquierda se ve que otro va a ser ejecutado, esta a la que me refiero, cortándole la cabeza con una cimitarra. Ese es el nombre de esa arma. Y vamos a encontrar que en el centro de la composición se destaca el autorretrato de Alberto Durero como autor visitante. Aquí vamos a poner esta imagen, la agrandamos para que vean cómo se trata del propio Durero, que está acompañado de otra figura a quien se ha identificado con el humanista Konrad Celtis. Durero lleva en las manos una especie de pancarta que dice: esta obra fue realizada en el año 1508 por Alberto Durero, alemán. Tenemos la sensación de que son dos personajes que están pintados ahí como si fueran visitantes, pero pareciera como que este humanista Konrad Celtis está platicándole a Alberto Durero esta leyenda, este hecho que aconteció del martirio de estas 10,000 personas, y que Durero a su vez lo está creando en ese momento, ¿no? Y lo está creando y nos lo está haciendo saber con ese cartel que nos muestra de la fecha en que lo hizo, 1508, y de su nombre, y viendo nuevamente al espectador. Es una llamada de atención para que lo notemos. Es muy interesante cómo siempre va a encontrar el lugar preciso para colocarse y para hacer saber al espectador
que él es el autor de la obra. Y lo mismo va a suceder con otra gran obra también de corte religioso que le fue encargada por Matthäus Landauer. Hay un dibujo preparatorio en el Museo Condé de Chantilly datado en 1508, lo que hace pensar que ya había sido contratado en esa época. La imagen tenía como destino la capilla de Todos los Santos en Nuremberg, que formaba parte del hogar de los 12 hermanos, que había sido fundado años atrás, en 1501, y que era el centro de acogida germano. Y lo mismo que en el martirio de los 10.000, la obra que acabamos de ver, esta adoración de la Trinidad basa su composición en la multiplicación de los personajes, así como en esta construcción, esta composición al estilo renacentista italiano, sin duda alguna. La superficie se ha dividido en 3 niveles: el terrenal, el intermedio y el divino. Ante un cielo abierto que deja ver a la Santísima Trinidad, oran los santos, los reyes, los cardenales y los mártires, que son los que encontramos en el nivel medio. Aquí está el nivel medio, donde están todos estos personajes del clero, están los santos, cardenales, reyes, mártires, todos orando, y en la parte alta vemos a la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, el Espíritu Santo, en la parte alta en el símbolo de la paloma, Cristo, Dios sosteniendo a Cristo en la cruz en una apertura de gloria, en donde están siendo vistos por mártires, por santos y por algunas autoridades eclesiásticas. Y en la parte baja encontramos a un personaje, en esta partecita de aquí, que está siendo testigo de este acontecimiento, contemplando la imagen desde la tierra. ¿Quién es? Por supuesto, Alberto Durero, que nos ratifica su autoría a través de ese cartel que vemos ahí, en donde nuevamente Alberto Durero ha hecho esta obra y la fecha en que fue creada. Es esta idea que tiene Alberto Durero de no solamente imprimir su sello personal al AD, sino que además en muchas obras pone su efigie como un autor, en este caso visitante o siendo testigo de este gran acontecimiento, y nos hace saber que él es el autor de la obra. Durante la estancia que estuvo en Venecia, Durero admiró muchísimo la obra de Giovanni Bellini y quizá se inspira en el pintor veneciano para desarrollar el tema de la Virgen en adoración ante el niño dormido que vemos aquí. Es una escena que es presenciada por la Madre de la Virgen, Santa Ana, que es objeto de profunda veneración en Alemania, por cierto. Este cuadro estaba destinado a una devoción privada, es decir, seguramente fue un encargo para un cuadro devocional, pero para alguna casa, algún personaje importante se lo ha de haber encargado. Es de pequeño formato, como podemos ver, 60 por 50 más o menos, y es posible que hubiera, a lo mejor fuera un díptico, no se sabe. En la actualidad, pues se encuentra en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York, pero fue realizado en 1519, después de los viajes que había hecho Durero a Italia.
Y entonces tiene como un saborcito italianizante, sobre todo en cómo representa a la Virgen con el niño. Sin embargo, bueno, pues Santana es una mujer muy a la moda de la Alemania de esa época. Y una obra que repitió en varias ocasiones es esta de San Jerónimo en su estudio. Hizo varias versiones, algunos dibujos, otros grabados. Esta es la que tiene el encuadre más cercano al santo, en lugar de abrirse mostrando toda la sala. O sea, es como un detalle de San Jerónimo en su estudio. El anciano es retratado con una gran precisión en la representación de los detalles, de los surcos del tiempo en la suave barba blanca, con rizos provistos de finísimos reflejos dorados que dan ese efecto de un espléndido brillo. Es maravilloso ese detalle que tiene Durero en las obras. La obra fue pintada por el artista durante una estancia en los Países Bajos y tuvo como modelo justamente un anciano que supuestamente tenía 93 años, pero que todavía era vigoroso y con buena salud, lo que impresionó mucho a Durero. Y de él se conserva un notable dibujo preparatorio en la Albertina de Viena, sobre el cual se encuentra la anotación de la edad. En este, los ojos están dirigidos hacia abajo, mientras que en la pintura miran directamente al espectador. Bueno, este dibujo es verdaderamente asombroso. Es un dibujo con un detalle que da cuenta de ese talento de grabador que tenía el maestro Durero. Y eso lo podemos constatar también con los estudios en acuarela sobre flora y fauna que son asombrosamente realistas. Ya no solo por el dibujo del que, como ya hemos visto, era un maestro, sino también por ese delicadísimo colorido digno de sus mejores óleos. Esta imagen está considerada como una obra maestra del arte observacional, junto con otra gran acuarela, que ahorita veremos, que es la gran mata de hierba pintada al año siguiente. El motivo ha sido dibujado con una calidad casi fotográfica, lo suficientemente detallado como para identificarlo como un espécimen adulto, a pesar del nombre que se le ha colocado a la imagen, la liebre joven. A pesar de los retos técnicos que suponía dar apariencia de luz sobre un objeto con multitud de texturas y colores diferentes, Durero consiguió manejarlo no solo para crear un muy detallado, casi científico estudio del animal, sino que también supo inundar el dibujo con una cálida luz dorada que baña a la liebre desde la izquierda, ilumina las orejas, recorre el pelo a lo largo de su cuerpo, da una chispa de vida al ojo y extiende una extraña sombra a la derecha. Y sobre este reflejo de la ventana en el ojo, me acerco para que lo puedan notar, que es magnífico. Vean, ahí se ve el reflejo de la ventana. De hecho, hay un debate abierto. Según unos, sería la prueba de que Durero utilizó una liebre que mantuvo viva en cautividad para usarla de modelo. El reflejo que se ve en el ojo sería la ventana de su taller. Para otros, sin embargo, el maestro simplemente utilizó una liebre muerta para copiar los detalles y por eso el reflejo del ojo no sería más que un recurso habitual que usaba el artista en otras obras y que servía para dar más vivacidad a los ojos de los personajes. No lo sabremos, no sabremos. Sería difícil que
que tuviera el animalito vivo y que se estuviera quietecito, ¿no? Engarróteseme ahí para que le pueda hacer su retrato. Sin embargo, bueno, es un retrato de un conejo, de una liebre, verdaderamente bellísimo. Esta es la otra obra que les comentaba, Gran Mata de Hierba. Y es que, fíjense, la atención que tenía Durero, esa observación de la naturaleza, que a menudo usaba sus estudios como fuente documental para sus pinturas y grabado. Estas dos obras, tanto La Gran Mata como La Liebre Joven, son las grandes obras maestras de este apartado del trabajo de Durero. Esta composición nos muestra en realidad poco orden y disposición. Si nos fijamos bien, las raíces, los tallos y las flores parecen estar en oposición las unas con las otras. Y ese aparente caos combinado con ese preciso detalle de cada planta es justamente lo que le confiere a la obra un gran realismo. Y aunque la composición de la vegetación es discontinua y aparentemente desorganizada, el fondo blanco proporciona un contraste al caos e impone un cierto sentido del orden. Es decir, Alberto Durero crea esta imagen con una armonía, con un gran equilibrio que hace que este pequeño gouache, este pequeño papel de 40 por 30 centímetros, se convierta en una verdadera obra maestra por todos esos detalles y sobre todo por ese gran realismo que imprime a la obra. Y dentro de los estudios en acuarela y gouache realizados por Durero se encuentra este trabajo que es realmente una exquisitez. Seguramente es un ala que serviría para la realización de algún ángel o algo similar. Es un estudio prácticamente, un estudio de un ala de pájaro. Son ejercicios que en principio eran simples herramientas de trabajo, pero que actualmente son verdaderas obras maestras. Y cómo no, porque es de tal realismo esta ala de pájaro que vean, se me enchina la piel o sea, pareciera que podemos, o sea, como si pudiéramos sentir las texturas de este plumaje. Está hecho con un preciosismo verdaderamente impresionante. El arte de Durero ha ejercido una influencia intensa y duradera en el arte occidental, fundamentalmente gracias a la masiva circulación de sus grabados, tanto originales como copias. Durero es, al igual que Rembrandt y Francisco de Goya, uno de los escasísimos genios del arte europeo que crearon con igual dedicación pinturas y grabados. De hecho, su producción grabada y sobre papel, o sea, dibujos y acuarelas, es numéricamente muy superior a la pictórica. Mientras que se han catalogado alrededor de 120 pinturas, existen unos 1,200 dibujos y unas 450 imágenes en grabado. Este grabado, por ejemplo, iba acompañado de un largo poema moralizador. Se ha considerado que formaba parte de una serie de 3 que correspondería a las alegorías de las 3 clases de virtudes y 3 esferas de actividad según una clasificación medieval. Los otros 2 grabados serían San Jerónimo en su estudio y Melancolía 1. Este grabado del caballero, la muerte y el diablo estaría representando la esfera moral. Es un grabado también muy detallado, con una línea súper fina con la cual hace esos achurados, esas sombras magníficas. Y por supuesto está datado 1500
XIII y su firma Alberto Durero. De acuerdo con estas alegorías que les he mencionado, el grabado de San Jerónimo en su gabinete simbolizaría la teología y la vida meditativa. Observamos a San Jerónimo sentado ante una mesa en una gran habitación con los atributos clásicos del santo. El león en primer plano, la calavera situada en la ventana y el sombrero cardinalicio colgado en la pared frontal. Un bellísimo estudio de luz que realiza Durero en este grabado con una atención a los detalles es impecable. Y por supuesto, no falta su monograma en el piso del estudio, lo vemos aquí, como si estuviera puesto sobre el piso. Es un estudio de luz magnífico. Podemos ver, por ejemplo, cómo las sombras, la luz que penetra por la ventana y cómo se refleja el motivo de las ventanas aquí en el murete. Como les digo, las finísimas líneas de Durero son verdaderamente magistrales. Está el león, que como ya comenté es uno de sus atributos, con un perrillo ahí dormido a su lado, una serie de detalles que son verdaderamente magníficos en este grabado. Y el tercer grabado de la serie es este de Melancolía 1, que estaría representando la esfera intelectual dominada por el planeta Saturno, que según la tradición astrológica estaba ligado al sentimiento de la melancolía, lo que constituye una conexión entre el mundo racional de las ciencias y el imaginativo de las artes. Este grabado está considerado como la obra más misteriosa de Durero y se caracteriza, como muchos de sus trabajos, por esa iconografía compleja y su gran simbolismo. Es una composición alegórica que ha suscitado diversas interpretaciones. La imagen central y más importante es esa figura alada meditabunda que vemos cargada hacia nuestra derecha, que podría ser considerada un ángel acurrucado en el suelo y con el rostro ensombrecido. Y está apoyando su cabeza sobre su puño izquierdo. Su cabello despeinado está coronado con una planta. En su otra mano sostiene un compás y del cinturón cuelgan un conjunto de llaves revueltas. Y a su lado se encuentra un amorcillo o un putti, que es el mediador entre la esfera terrenal y la celestial, que está apoyado en una piedra de molino que escribe o dibuja sobre una tablilla. En la parte inferior observamos un perro famélico, animal que se encuentra también en otros grabados de Durero, que está dormido a los pies del personaje principal. Aunque tradicionalmente en perro simboliza la lealtad, aquí quizá representa la melancolía o la locura. En el suelo hay varios útiles de carpintería, como podemos ver. Hay un martillo, un cepillo, clavos, sierra y también algunos objetos de arquitectura, un tintero, una pluma, todos ellos desordenados. Y hay muchos elementos relacionados con la geometría, la aritmética y la medida del tiempo. Por ejemplo, sobre el muro hay una esfera de madera torneada, que es un poliedro truncado de cristal de alunita, que está formado por pentágonos irregulares y triángulos, en el que pareciera se pudiera apreciar un rostro humano muy difuminado. Me refiero a esta figura de aquí.
Vean que pareciera un rostro, aunque podría ser una figura caprichosa. También hay por ahí una regla, un reloj de arena, una balanza y un cuadrado mágico de 4x4. También hay una campanilla y una escalera de 7 peldaños que asciende hasta una torre o edificio del cual no podemos ver el final. ¿Qué significa eso de cuadrado mágico? Bueno, es este cuadrado que vemos que está como si estuviera, bueno, pues está grabado, nunca mejor dicho, porque es un grabado lo que estamos viendo, en la parte alta del ángel, que es el personaje de la melancolía. Este cuadrado mágico está considerado el primero de las artes europeas y es un cuadrado de orden 4 en el que siempre se obtiene la constante mágica 34 en las filas, en las columnas, en los diagonales principales y en los 4 submatrices de orden 2 en las que pueden dividirse el cuadrado, sumando los números de las esquinas, los 4 números centrales, los 2 números centrales de las filas, etcétera, etcétera. Es decir, si nosotros sumamos hacia abajo nos da 34. Si sumamos cada fila, o sea, cada columna va a dar 34. Si sumamos cada fila, va a dar 34. Si sumamos en diagonal de 34, si sumamos en la otra diagonal, da 34. Curiosamente, las dos cifras centrales de la última fila es 15 y 14, 1514, es el año de ejecución de la obra. Esto nos da una idea de esa curiosidad que tenía el artista para este tipo de trabajos, de crear esta simbología. No sabemos qué significa que esté este cuadrado mágico dentro de la obra de la melancolía, pero sí nos damos cuenta de la gran cantidad de símbolos que pone en la obra, que son sumamente interesantes y lo cual hace que la obra sea hasta cierto punto enigmática. El nombre de la obra está aquí en este personajillo que parece que es una especie de murciélago, ¿no? Que va volando y que lleva el nombre de Melancolía 1. Detrás de él, como rayos, como si fueran rayos de luz y al mismo tiempo como una especie de arco iris, pareciera como me voy a acercar en esta parte de aquí, alcanzamos a ver como un paisaje con una panorámica desde un punto de vista alto, porque se ve como si fuera un pequeño pueblecillo, un poblado que se encuentra ahí. Y toda el primer plano son todos estos personajes de los que les he hablado. Y por supuesto, aquí no podía faltar la clave de la firma Alberto Durero, 1514, que se corresponde al 1514 que está en el cuadrado mágico. Muy interesante. Ahora bien, vamos a finalizar la clase, perdón, con un video de grabados de Durero. Vamos quizás se repitan algunos de los que ya vimos, pero encontraremos otros relacionados, por ejemplo, con el Apocalipsis y demás. En la clase que les mando en PDF, además de encontrar los videos de la restauración de Adán y Eva,
van a encontrar la liga de este video que vamos a ver ahorita, pero también un video que tampoco les paso el día en la clase porque dura, me parece que alrededor de 40 o 50 minutos, no lo recuerdo bien, pero es un video más largo, que habla justamente de la vida de Alberto Durero. Es un documental en donde se muestran varias de sus obras, en donde también se muestran varios de sus dibujos. Hay una visita ahí al Museo de Albertina. En fin, es un recorrido por la vida y por la obra de Alberto Durero que les recomiendo que también lo vean. Está muy bien documentado. Se entrevistan a varios historiadores, entonces no dejen de verlo. Y por lo pronto vamos a ver este video. Voy a compartir, optimizar sonido y video para que se escuche bien. Aunque nada más tiene música, no hay narrador.